El aire estaba cargado de ese calor que se te pega a la piel, ese que te hace olvidar dónde terminas y dónde empieza el mundo. Estaba en la cocina, el zumbido del refrigerador, un leve consuelo contra la quietud de la mañana. Mis dedos aferraban el cuchillo mientras cortaba un melocotón. El jugo se acumulaba en la tabla de cortar, dulce y pegajoso. Tenía 34 años, 7 años casada con un hombre que era todo lo que desearías en el papel, estable, amable, predecible. Pero lo predecible puede vaciarte. Te deja mirando tu reflejo, preguntándote cuándo dejaste de sentirte viva. Ahí estaba, atrapada en el dolor silencioso de una vida que había elegido, pero que ya no reconocía, cuando todo cambió. Me llamo Lauren Harper, y nunca pensé que sería el tipo de mujer que se desmorona así. Solía escuchar historias de deseos prohibidos y burlarme. Ciertamente estaba por encima de todo, pero la vida tiene una forma de acercarse sigilosamente, deslizándose por las grietas de tu determinación hasta que te encuentras en un momento que no puedes revertir. Mi esposo David era un buen hombre, de los que paraban las cuentas a tiempo y nunca se olvidaban de cortar el césped. Pero él no me veía como yo necesitaba. No se fijó en el vestido nuevo que usé el mes pasado, ni en cómo me quedaba junto a la ventana por las noches, buscando algo que no podía identificar. Me dije a mí misma que era suficiente hasta que Ethan regresara. Ethan era el hijo de David de su primer matrimonio. 22. Ahora un estudiante de último año de universidad que había regresado a nuestra casa en los suburbios de Virginia para pasar el verano. Cuando me casé con David, Ethan era un chico desgarbado de 15 años, todo codazos y silencios, un chico reservado. Nunca chocamos, pero nunca conectamos, solo asentimientos educados y charlas triviales durante la cena. Pensé que el tiempo acortaría la distancia. Ahora, de pie en mi cocina esa sofocante mañana de junio, me di cuenta de que el tiempo había hecho más que eso. Ethan ya no era un niño. Era alto, de hombros anchos, con una tranquila confianza que llenaba la habitación. Su cabello oscuro le caía justo encima de los ojos, y su voz, antes quebrada e insegura, ahora tenía una profundidad que me oprimía el pecho cuando hablaba. Empezaba con bastante inocencia. David se había ido al trabajo, con el maletín balanceándose mientras me besaba la mejilla y prometía llegar tarde a casa. Llevaba una camiseta holgada de tirantes y pantalones cortos de algodón, de los que usaba cuando la casa era solo mía. No lo había pensado 2 veces. No había considerado cómo la fina tela se ajustaba a mis curvas, ni cómo la luz de la mañana podría darme justo en ese momento. Ethan entró arrastrando los pies, aturdido, con un taladro inalámbrico en la mano. «Buenos días», murmuró. Se frotó los ojos para quitarse el sueño. «Voy a arreglar ese estante suelto del baño de invitados». Sonreí agradecida por la distracción. «Gracias». Ethan tenía pensado llegar a eso. Asintió, apoyándose en la encimera, y charlamos de nada en realidad. El tiempo, sus clases, como el barrio se sentía cada vez más pequeño. Pero entonces el aire cambió. Lo sentí antes de verlo. Aguardé en silencio, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Miré la puerta del microondas, cuya superficie oscura lo reflejaba detrás de mí. Sus ojos no estaban fijos en mi rostro. Estaban más abajo, deteniéndose en la silueta de mi cuerpo, firmes y sin complejos. Mi pulso se aceleró, una punzada que no había sentido en años. Miedo tal vez, o curiosidad, o ambos. Debería haberme movido, haberme cubierto, haberme reído, pero no lo hice. Me quedé allí, cortando el melocotón, dejando que el momento se alargara,
El taladro se le resbaló de la mano, golpeando contra el azulejo, y ambos dimos un salto. Lo siento, tartamudeó, con las mejillas sonrojadas al inclinarse para recogerlo. Se me resbaló. No te preocupes, dije con voz demasiado tranquila, demasiado controlada. Murmuró algo sobre necesitar un destornillador y salió de la cocina. Sus pasos eran rápidos y desiguales. Me quedé sola, con el melocotón medio olvidado en la mano, y el corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. No era solo la incomodidad del momento, era como despertó algo en mí, algo crudo e imprudente, como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. Arriba, cerré la puerta de mi habitación y me acosté en la cama. Todavía con esa maldita camiseta sin mangas, mis manos recorrieron la curva de mi estómago. No porque quisiera, sino porque necesitaba sentir algo real. La mirada de Ethan me había quemado. No la mirada torpe era un universitario, pero la mirada de un hombre que quería algo que sabía que no debía. Y Dios me ayudó. Me gustó. Me gustó cómo me hacía sentir visto, deseado, vivo. Me dije a mí mismo que era una casualidad, un momento fugaz que enterraría para la cena. Pero la verdad era que no quería enterrarlo, quería perseguirlo. Esa noche, la cena fue tranquila. David divagaba sobre un nuevo proyecto en el trabajo, ajeno a la tensión que se cernía sobre la mesa. Ethan apenas hablaba, con la mirada fija en su plato, pero le sentí cuando le pedí que me pasara la sal. Nuestros dedos se rozaron y el aire crepitó. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y fue como si hubiera dicho 1000 cosas sin abrir la boca. Después de cenar, lavé los platos sola. El tintineo de los platos me conectó a tierra. Ethan se quedó en la puerta, sin hablar, solo observando. No me giré, pero podía sentir su presencia, densa y cálida, como una tormenta a punto de estallar. Ninguno de los dos dijo ni una palabra, pero el silencio era suficientemente fuerte. A la mañana siguiente, fui cuidadosa. Me puse una camiseta y unos vaqueros antes de bajar las escaleras, decidida a mantener la normalidad. Pero la normalidad era una mentira, y lo sabía. David estuvo fuera todo el día, alguna reunión con un cliente que se extendería hasta la noche. El calor era insoportable, de esos que te hacen picar la piel buscando alivio. Le sugerí a Ethan que fuéramos a la piscina. Una idea casual, me dije a mí misma. No significaba nada. Dudó, luego asintió, y sentí una emoción que no podía identificar. Elegí mi traje de baño deliberadamente. Un bikini verde azulado que me ceñía las caderas y era escotado por delante. Me dije a mí misma que era solo para sentirme bien conmigo misma, pero sabía que no era así. Cuando salí, Ethan ya estaba en la piscina, con los brazos estirados a lo largo del borde, el agua brillando en sus hombros. Sus ojos me siguieron al pasar, sutil pero inconfundible. Me sentí poderosa, deseada, y era embriagador. Al principio hablamos con naturalidad sobre sus compañeros de piso, sus gustos musicales, el aburrimiento del verano en las afueras. Él se rió más de lo habitual, y me sorprendí sonriendo de verdad, por primera vez en semanas. Cuando se ofreció a traer algo, asentí, y regresó con 2 latas de agua con gas. Sus dedos se detuvieron en los míos mientras me daba una, y se me aceleró el pulso. Ya no estábamos fingiendo. En la parte menos profunda, su pie rozó el mío bajo el agua, y no me aparté. Lo dejé ahí. Dejé que el contacto persistiera. Dejé que el calor aumentara. ¿Necesitas protector solar?, preguntó después. Su voz era casual, pero sus ojos todo menos. Asentí antes de poder pensarlo mejor.
Se movió detrás de mí, sus manos lentas y deliberadas mientras me aplicaba loción en los hombros. Luego más abajo, recorriendo la curva de mi columna. Su toque era cuidadoso, respetuoso, pero era más que eso, era íntimo, como si me estuviera memorizando. Cerré los ojos, mi respiración superficial, mi piel viva bajo sus manos. Cuando terminó, no se apartó y yo no quería que lo hiciera. Más tarde, al salir de la piscina, tropecé con el borde de cemento. Un torpe tropiezo que podría haberme desplomado. Ethan me agarró, rodeándome la cintura con un brazo y la muñeca con el otro. Su agarre era fuerte, su cuerpo cerca. Y por un instante nos quedamos paralizados, con la respiración entrecortada, sus ojos clavados en los míos. Podía oler a cloro y una suave colonia, un aroma que me daba vueltas la cabeza. Me estabilizó, luego me soltó, dándose la vuelta rápidamente, pero el momento perduró, pesado e innegable. Dentro, me encerré en el baño, envuelta en una toalla, mirando mi reflejo, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes con algo que no quería nombrar. ¿Qué estás haciendo, Lauren?, susurré, pero la respuesta ya estaba ahí, latiendo en mis venas. Esto no era un juego, esto era peligroso, y corría hacia ello. Para la cena, me había convencido de dejarlo pasar. Le escribí a David. Le pregunté si quería que guardara las obras. Intenté aferrarme a la rutina, pero Ethan entró a la cocina sin camisa, con el pelo mojado por la piscina, y me preguntó si necesitaba ayuda con las verduras. Debería haberle dicho que no. En cambio, le di un cuchillo. Nos movimos uno alrededor del otro como si lo hubiéramos hecho siempre. Pero ahora era diferente. Su mano me rozó la espalda al pasar. Su mirada se posó en mis labios, a mitad de frase. Lo pillé mirándome fijamente, y no apartó la mirada. El aire estaba denso con todo lo que no decíamos. Después de cenar, se quedó mientras lavaba los platos, apoyado en la encimera. Su presencia era un desafío silencioso. Esta noche hay silencio, dije, desesperada por sentir el silencio. No hay silencio, respondió en voz baja. Puedo oír los latidos de tu corazón. Me quedé paralizada, con las manos aún en el agua jabonosa. Se acercó, sin tocarme, solo lo suficiente para que sintiera su calor. No intento hacer esto raro, dijo. Sé que estás casada. Lo respeto. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Debería haberlo detenido. Debería haberle recordado que era su madrastra. Que esa era una línea que no podíamos cruzar. Pero me giré, lo miré a los ojos, y vi a un hombre que me deseaba, no solo mi cuerpo, sino a mí misma. Me sequé las manos, pasé junto a él, rozando su pecho con mi hombro, lenta y deliberadamente. No me siguió, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Esa noche, David me envió un mensaje diciendo que se quedaría a pasar la noche por trabajo. Me serví una copa de vino, me dije que solo estaba relajándome, pero cada ruido de la casa me aceleraba el corazón. Ethan entró en la sala, recién salido de la ducha, con una camiseta gris y pantalones de chándal. Me preguntó si quería compañía. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. El silencio entre nosotros lleno de posibilidades. Le ofrecí vino, aceptó, rozando los míos con sus dedos mientras le entregaba la copa. Ese roce fue suficiente. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz cortando el silencio. No respondí de inmediato. Tenía una opresión en el pecho. La verdad era demasiado pesada para decirla. Lo era, dije finalmente. A veces todavía lo soy, pero es la rutina. No me siento visto. Te veo, dijo, con la mirada fija. Lo noto todo. La forma en que te muerdes el labio cuando piensas, la forma en que ríes, la forma en que miras por la ventana como si esperaras algo,
Se me cortó la respiración. Nadie me había visto así, ni siquiera David. Ethan se acercó más, su voz ahora más suave. He intentado ignorarlo. Lauren, he intentado hacer lo correcto, pero te deseo. No solo quiero conocerte, no me importa lo mal que esté. Dejé mi copa. Hizo lo mismo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue lento, deliberado, como si hubiéramos estado esperando una eternidad. Sus manos encontraron mi cintura, la mía, su pecho, su corazón latiendo aceleradamente bajo mi palma. Cuando me besó el cuello, eché la cabeza hacia atrás, dejando que el mundo se derrumbara. Se alejó. Sus dedos se deslizaron bajo mi camiseta, y no lo detuve. Quería que me conociera, que sintiera lo que había estado ocultando. Cuando sucedió, fue profundo, controlado. Sus ojos nunca dejaron los míos. Me observó, me guió, y por primera vez en años, me sentí completa. Después de que yaciéramos juntos, con su mano sobre mi vientre, la habitación cálida y pesada. Sabía que lo cambiaba todo. Sabía que no había vuelta atrás, pero no me arrepentí. No entonces, no cuando sus dedos recorrieron mi piel, no cuando me besó el hombro y susurró mi nombre como una oración. A la mañana siguiente, se había ido cuando desperté. Las sábanas aún estaban calientes a mi lado. El alivio y la pérdida se enredaron en mi pecho. Abajo, estaba tomando café, su sonrisa cautelosa, como si temiera romper algo frágil. No hablamos de ello, pero el ambiente era diferente. Preocupado por lo que habíamos hecho, sus ojos me seguían, su cuerpo siempre medio vuelto hacia el mío, esperando una señal. Esa señal llegó 3 días después. Estábamos en la sala fingiendo ver la tele. Cuando me preguntó si estaba bien, le dije, no estoy segura. Y eso fue suficiente. Me tomó la mano, me atrajo hacia él, y esta vez no fue suave. Fue desesperado, urgente. Como si los días separados solo hubieran agudizado la necesidad. Dejé que sucediera. Me dejé consumir. Pero el peso empezó a sentarse. Ya no era solo físico. Era algo más profundo, algo que no podía compartimentar. Ethan empezó a enviarme mensajes cuando no estaba en casa. Pequeñas cosas, como cuánto extrañaba mi sonrisa o una canción que le recordaba a nosotros. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Empezó a ayudar en la casa, a arreglar cosas. A cocinar cuando me veía cansada. No era un juego. Estaba apoyándome como David nunca lo había hecho. Entonces dijo que no quería irse al final del verano, ni para la escuela ni para nada. Por mi culpa, me quedé paralizada. ¿Sabes quién soy?, dije. ¿Sabes qué? Esto podría destruir. Me da igual, me dijo. Prefiero destruir lo falso que alejarme de lo real. Esa noche lloré sola, porque él tenía razón. Mi matrimonio era una costumbre, no amor. Lo que tenía con Ethan era vivo, eléctrico, pero también estaba mal. La culpa me invadía, pesada e implacable. No podía mirar a David a los ojos. Él notó que algo no iba bien. Me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que era trabajo. El calor, cualquier cosa menos la verdad. Él me creyó y lo odié por eso. Nos volvimos imprudentes. Momentos robados en el lavadero, en el garaje, tarde en la noche en el pasillo. Cada segundo a solas era una oportunidad irresistible. Ethan empezó a dormir en mi cama cuando David no estaba. No solo para tocarme, sino para abrazarme, para preguntarme sobre mis sueños, mis miedos, mi vida antes de esto. Me escuchaba como si importara, y cuando me besó, sentí que lo decía en serio. Pero el verano se acababa. Las clases de Ethan empezaban. Me preguntó qué quería, lo que realmente quería. No pude responder. Lo deseaba, pero no sabía si podría quemar mi vida para tenerlo.
Esperaré, dijo, pero su voz se quebró y supe que no tenía paciencia. Una noche. David llegó temprano a casa. Ethan y yo estábamos en la cocina, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para plantear preguntas. David se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados. Sonreí también rápidamente y le dije que estábamos limpiando. No me presionó, pero la mirada que me dirigió decía que había visto algo. Más tarde me preguntó si pasaba algo. Dije que no, y fue la última vez que mentí sin inmutarme. Ethan se fue 2 días después. No nos despedimos como es debido. Solo un abrazo que duró. Una mirada que lo decía todo. Lo vi alejarse desde la ventana del piso de arriba. Mi mano se aferró a la cortina. Todavía me escribe. A veces contesto, a veces no. No ha terminado. En realidad no. No sé si dejaré a David. No sé si volveré a ver a Ethan. Pero sé lo que sentí. Y fue muy complicado. Mal, pero real. Y esa es la parte que no puedo dejar pasar.